Todos. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siga alabando, siga adorando a Dios, siga bendiciéndolo, siga exaltando su santo nombre. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer el verso 1 al 10. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, vamos a leer de una forma alternada. Éxodo 2. Gloria al Señor Jesús. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Dispongo mi corazón, Dios mío, para que hables a nuestra vida en el nombre de Jesucristo, Señor. Toma el control del tiempo, toma el control de los aires en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden acomodarse los hermanos. El tema que vamos a ver es un valiente libertador para una generación. Un valiente libertador para una generación. ¿Dónde están esos valientes? Gloria a Dios. Y aquí nos habla de Moisés, el que alguna vez dijo: no sé hablar, Señor, no sé hablar. Se va al capítulo 4. Mira el versículo 10, cuando Dios lo llamó para que fuera ese libertador, él dijo: ay Jehová, Moisés dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién se la dio? Jehová. ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Bendito sea el nombre de Dios. Él nos hizo a todos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios los hizo? Amén. Dios nos hizo, Dios nos ha dado vida. Antes de eso, estaba poniendo obstáculos: ¿cómo me van a creer? ¿Cómo no? Pero yo qué voy a decir, pero es que, y después no sé hablar. Gloria a Dios. Podemos decir, puso 1000 excusas, muchas excusas para no hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. A este libertador, a este valiente libertador. Vamos a ver el origen y la educación de este varón.
Él era doblemente levita, porque su padre y su madre ambos eran levitas. Dice el versículo 1, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cierto? No es que se haya casado con la hermana, sino que de la tribu, de la misma tribu. ¿Cierto? Esa mujer se llamaba Jocabed, la mamá de Moisés, y el papá Amram. ¿Cierto? Eso está en otra parte de la Biblia, no lo dice ahí, pero lo dice en otra parte. Y desde que este niño nació, tenía una gracia especial. Mire lo que dice el verso 2. Concibió, dio a luz, y viéndole que era hermoso, le puso escondido 3 meses. ¿Será que para las madres habrá algún hijo feo? ¿Cierto? Ni para la lechuza. Sus hijos son hermosos, ¿cierto? Ni para las zorras, ¿cierto? Las chuchas, las zarigüeyas, ¿cierto? Son hermosos. Pero ¿por qué resalta la palabra diciendo, viéndole que era hermoso? Era que había una gracia especial en ese niño. Había una gracia especial que venía de parte de Dios. Dios lo tenía escogido, predestinado, como usted y como a mí. Amén. Entonces yo nacimos con una gracia especial, ¿cierto? Quizás algunos de nosotros nos quisieron abortar, quisieron hacer cosas, pero Dios no lo permitió. En aquel tiempo había un edicto del faraón. Los niños varones tenían que morir. Tenían que morir. Si usted lee el capítulo 1, ese era el edicto del faraón. Tenían que morir. Porque el faraón tenía miedo de que el pueblo se siguiera multiplicando. Pero esta mujer que concibió, vio que su niño era hermoso, que no debía entregarlo, y le tuvo escondido 3 meses. 3 meses porque ya después de 3 meses los pulmoncitos del niño ya se ha desarrollado más y el lloro era más fuerte. Y en cualquier momento pasaba algún soldado y escuchaba llorar a ese niño y iba a ser una situación terrible para esa familia, sobre todo para el niño. Ella seguro estuvo orando y pidiéndole a Dios qué hacer. Y la estrategia que tuvo fue esconderlo, pero dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esa fue la estrategia que ella recibió. No entregarlo, ya no lo pueden ocultar más, ya llora muy fuerte, ¿qué hago? No lo entregó tampoco, fue y lo colocó en un carrizal a la orilla del río en una arquilla. Bendito sea el nombre de Dios. Este niño que había nacido estaba vivo, fue librado de la muerte, fue librado de la muerte por la sabiduría, por la estrategia y la gracia que Dios había colocado en él y la sabiduría que le había dado su mamá. Estaba vivo, pero estaba la amenaza de que podía matarlo aún. Era un niño de 3 meses apenas. Y Faraón no iba a sentir misericordia, no le iba a doler el hacerlo matar. Nos acuerda también del tiempo del Señor, ¿cierto? Cuando también este rey mandó matar a todos esos niños para acabar con la esperanza de Israel del Salvador. Pero cuando Dios tiene propósitos, nadie los puede estorbar. Y Él había nacido para ser un Salvador. Así como Jesucristo nació para ser un Salvador, Moisés en su tiempo nació para ser un Salvador. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y fue puesto en una arquilla, dice allí. Es una arquilla, ¿cierto?, en diminutivo, una arca pequeña. Y eso nos recuerda de alguien que también fue un Salvador y que Dios lo para mucho, para su casa y los animales, porque los demás no quisieron. Pero salvó una generación, su generación. Gloria a Dios. Ahora está allí Moisés en aquella arquilla como el libertador.
pero está indefenso a la orilla de un río y está llorando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino su hermana, que luego sería la profeta Miriam, o la profeta María, versículo 4. La hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Cierto? También Moisés tuvo otro hermano llamado Aarón, que también vino a servirle al Señor, a convertirse en el sacerdote. Entonces la salvación de este niño comenzó a producir el llamado de este niño comenzó a producir salvación en su familia también. Mire estos dos hermanos sirviéndole al Señor. Era un plan de Dios que había con esta familia. Así que usted no puede dudar de que Dios tiene un plan con su familia, que si usted llegó a los caminos de Dios, que si usted ha conocido el Evangelio, es porque hay un plan de Dios para toda su familia. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay un plan de Dios para toda la familia. Bendito sea el nombre de Dios. No es un llamado para ser salvo usted únicamente, es que yo me voy a salvar nomás y mi familia se va a perder, ¿no? Cuando Dios escogió a Noé, salvó su familia. Y ahora Dios escogió a Moisés y su familia también estaba allí en ese plan. Bendito sea el nombre de Dios. Dios lo ha escogido a usted, Dios me ha escogido a mí. Por lo tanto, su familia, mi familia, tienen un plan de salvación de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Él fue creciendo y recibió educación. Fue educado. Primero que todo, tuvo una educación judía. Versículo 5. Dice que cuando lo vio, ¿cierto? Aquella mujer, Dios tocó el corazón y lo prohijó. Luego, la hermana de Moisés le dijo, le consigo una nodriza. Y la nodriza fue la misma mamá. La misma mamá. Bendito sea. Entonces, Moisés fue criado ¿por quién? Por la mamá. ¿Qué educación le dio la mamá en esos primeros años? Educación conforme a los judíos. Podríamos decir en otras palabras en nuestro tiempo, una educación cristiana. Una educación cristiana. Él fue criado en esos primeros años en los parámetros de la palabra, de la Torá, en los parámetros de las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo judío. Fue criado en el temor de Dios, porque sus padres ambos eran levitas, y los levitas, cierto, luego se convirtió en la tribu que Dios escogió para servirle. Ya estaban predestinados también. Gloria a Dios. Posiblemente hasta los 7, 8 años aproximadamente lo crió Jocabed. Y eso fue suficiente para que en Moisés quedaran los principios de la palabra, los principios de las enseñanzas de la ley. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Proverbios, instruye al niño en su camino. ¿Y qué pasa? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importantísimo que en los primeros años de la vida del niño sea instruido en la palabra de Dios. Pero muchos padres no instruyen al niño, lo vienen a querer corregir ya después de que ha crecido, después de que ya es difícil enderezarlo. No imposible, pero bastante difícil. Aún la ciencia, la psicología enseña de que en esos primeros años el niño recibe todo. Es como una esponja, recibe todo lo que los padres les enseñen. Por eso la educación no se debe dejar en manos del gobierno, no se debe, ahora con todas las cosas que están sacando, mucho menos. Con la ideología de género y todo eso. Los padres tienen que encargarse de la educación de sus hijos, de los valores, del temor de Dios, del amor hacia Dios, para que cuando crezca no se aparte. Hay hijos que quizás no han seguido fielmente el Evangelio, pero tienen muchos principios, tienen valores.
Gloria a Dios. Y tienen, lo más importante, un llamado de parte de Dios. Pero Moisés también recibió por muchos más años una educación egipcia. Fue criado como un príncipe de Egipto, como posiblemente un heredero al trono. Dicen algunos estudiosos que quizás esta mujer no podía tener hijos y lo prohijó con la esperanza de que fuera el heredero al trono. Y lo criaron para que se comportara, para que viviera como un egipcio, como un príncipe egipcio. Tenía todos los beneficios que brindaba Egipto. Comía bien, vestía bien, lo educaron, aprendió las artes, los deportes, las lenguas, todo lo que Egipto tenía allí, todo lo que ese imperio tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Ese periodo duró 40 años. La vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. 40 años de su nacimiento hasta que salió de Egipto, 40 años después de que se fue de Egipto y otros 40 años cuando vino a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con la misión de Dios. Pero Moisés en su interior ya conocía que tenía un llamado de parte de Dios. Moisés nunca perdió su identidad. Nunca perdió su identidad. Versículo 11, la primera parte. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Dice, cuando ya creció, Moisés salió a sus hermanos. O sea que Moisés nunca creyó que él era realmente un egipcio, aunque lo criaron como fuera un Egipto, como si fuera un egipcio, perdón. Él sabía que sus hermanos eran esos que estaban allí esclavizados, eran esos que le servían al pueblo de Faraón. Moisés nunca perdió, y él mismo fue el que escribió este libro, así que él está dando testimonio de que él no perdió su identidad. Usted como cristiano no debe perder su identidad en ningún momento, en ninguna circunstancia de la vida. No debe perder su identidad. No debe perder los principios, los valores de la palabra. No los debe perder, no los debemos perder. Diga, no los debo perder. Y salió a ver a sus hermanos. Quizás después de terminar todos los estudios, todas las capacitaciones, todo lo que requería de aprendizaje para ser un príncipe, para ser un gobernador, fue y miró la condición de sus hermanos, de su pueblo. No perdió su identidad. ¿Por qué no perdió la identidad? Porque le fueron sembrados valores en los primeros años de su vida. Porque le fue sembrada la palabra en los primeros años de su vida. Es muy importante que usted coja a su niño, le enseñe la palabra, le enseñe a orar, le enseñe a leer en la Biblia, le enseñe a entender la Biblia, le enseñe a proclamar la Biblia. Pero los padres no tienen tiempo hoy en día y ellos proclaman la palabra, pero no le enseñan al niño a que tiene que creer esa palabra, a que tiene que aferrarse a esa palabra, a que tiene que declarar esa palabra para que le vaya bien en la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso hay que enseñárselo a los niños. Nunca se apartará. Bendito sea el nombre de Dios. Él conoció en su interior que había nacido con un propósito. Quizás él entendió, o la madre le contó, que todos los niños, o sea, no habían niños de su edad, porque a todos los habían matado. Habían generación más adulta, pero a los niños de su edad no habían. Era único porque a todos los habían matado por edicto del faraón. Y que él estaba vivo por un propósito. Usted tiene que declararle a su hijo que él nació con un propósito, que él está vivo con un propósito. Pudo morir en el vientre, pudo ser abortado, pudo no haberse criado,
Pudo haber muerto por alguna enfermedad, pero está vivo porque Dios tiene un propósito con él. Hay que decírselo a los hijos. Amén. Nosotros le declaramos a usted, Dios tiene un propósito. Tiene un propósito Dios con sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios. La segunda parte del verso 11 y el 12 dice, salió a ver a sus hermanos de sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entendió que ese egipcio estaba golpeando a un conciudadano suyo. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, ¿por qué lo mató? ¿Cómo le fue fácil a Moisés matar al egipcio? Porque Moisés tenía entrenamiento militar de parte de los egipcios. Moisés sabía pelear, Moisés sabía manejar armas. Era un príncipe, era más adiestrado que cualquier otro. Y mató a ese egipcio y lo escondió para que nadie lo viera. Él miró, dice, miró a todas partes, le faltó fue mirar para arriba. Y así hay muchos, miran a todas partes para cometer un hecho, para cometer un delito, para cometer un pecado, pero no miran hacia arriba. Hay un Dios grande que todo lo ve. Hay un Dios grande que todo lo ve. No miró que Dios lo estaba viendo. Y lo mató y lo escondió. Tremendo. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que en algún momento él tendría que libertar a ese pueblo. Él sabía que había nacido con un propósito de ser un libertador. Y quiso libertar a este, empezar en ese momento a libertar a ese que estaba siendo maltratado. Y lo libertó. Le quitó al egipcio de encima, lo mató. Pero no había entendido que en ese momento no era el tiempo de Dios. Que en ese momento no era el tiempo de Dios. ¿Por qué entendió el propósito de Dios? Porque también su papá, su mamá le enseñaron que había un propósito de Dios y que en algún momento ese propósito se iba a empezar a desarrollar y él lo tendría que cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En algún momento su hijo, su hija, tiene que empezar a servirle al Señor. Tiene que empezar a hacer lo que Dios le ha llamado, para lo que Dios le ha escogido. Porque nosotros no damos hijos a luz para maldición. ¿Cierto que no? Eso dice la palabra. ¿Cuántos le han pedido a Dios que le muestre el propósito de Dios para sus hijos? Muy poquito. Casi no se escuchan los amén. Pero Dios, los hijos no son suyos. Amén. Algún momento lo dijimos. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Hay que educarlos y hay que criarlos para Dios. Para Dios, porque son de Dios. Dios nos los ha dado, nos los ha prestado. Pero son para Dios y hay que educarlos para Dios. Eso lo entendió esos padres y lo educaron así. Y sabían y le explicaron que algún día se iba a cumplir un propósito de Dios en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire que lo entendió. Vamos un momentico sin perder esa cita al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, 24. Dice la palabra. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En ese momento en que Moisés hizo eso, se estaba arriesgando y estaba ¿qué? Renunciando a todos los beneficios y los placeres que ofrecía Egipto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés estaba diciendo, si es necesario que me maltraten, pues recibo el maltrato, pero yo no voy a seguir, yo no pertenezco a Egipto. Él en ese momento recordó su identidad, yo soy hebreo. Y tengo que velar por el beneficio del pueblo hebreo.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sigue diciendo más ahí de Moisés. Entonces él entendió, él comprendió, pero no en el tiempo en que fue educado por los egipcios, sino en el tiempo que lo educó su mamá. Tremendo cómo se sembraron esos valores, cómo le quedó en el alma, cómo le quedó bien grabado en su corazón en esos pocos años de vida. Qué tan importante es enseñarle a los niños. Gloria a Dios por las maestras de escuela dominical y que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga grandemente. Pero es responsabilidad principal de los padres. Amén. Moisés era un defensor de la justicia. Verso 13, volvamos a Éxodo 2, versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés ya quería comenzar a ejercer su liderazgo, su ministerio, su llamado interior. Y le dijo: ¿por qué maltratas a tu prójimo? No estamos para que peleemos entre hermanos. Y realmente no estamos para pelear entre hermanos. Tenemos que ayudarnos. No estamos para estar hablando del uno y del otro. Ay, es que el hermano se cree más. No, hermano, no estamos para eso. Diga, no estamos para eso. Estamos para ayudarnos. Porque con ese hermano nos vamos para el cielo. Amén, gloria a Dios. Con ese hermanito, con esa hermanita, nos vamos para el cielo. Entonces estamos es para ayudarnos. Pero no era el tiempo. Que no era el tiempo, el pueblo no lo entendió tampoco. Y lo rechazaron. Verso 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ellos no lo entendieron. El pueblo no estaba preparado y no lo aceptaron. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Se da cuenta? Él miró para todos lados y no vio a ninguno. Pero hubo alguien que sí lo vio, y no es que Dios le haya dicho a alguien, no, posiblemente algún hebreo sí lo vio, este lo vio, pero se había quedado callado. Y cuando va y le dice: ¿pero por qué pelea? Entonces ahí es donde sacó el veneno. ¿Cierto? Hay personas que guardan en el corazón cosas y no dicen nada y se ven muy normal, pero cuando llega la confrontación, entonces ahí es donde sacan. Y hay que sacar y hay que desechar todo eso, que no nos haga daño. Y tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no era el tiempo. Tuvo miedo porque lo rechazaron. Hay personas que no le sirven al Señor porque les da miedo el rechazo. Hay personas que no evangelizan porque les da miedo el rechazo, que les cierren la puerta. Y si está llamado para ser evangelista, hermano, tiene que acostumbrarse. Muchas puertas habrán de cerrarle, habrán de tirarle en la cara, habrán de decirle cosas, pero hay que cumplir. ¿Qué le dijo el apóstol a su hijo? Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. No dijo: si le cierran la puerta, si le dicen, si lo tildan, entonces ya deje de evangelizar. No, le dijo: cumple tu ministerio. Y hoy Dios le está diciendo a una persona: cumple tu ministerio. Porque quizás no ha querido, quizás se ha rehusado. Bendito sea el nombre de Dios. Él era tipo, cuando le dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Sabemos que Dios lo había escogido para que fuera príncipe y juez. Dios le libró la vida para que se convirtiera en príncipe y juez. Pero el pueblo no lo había entendido y lo rechazó.
Ahora, muchos de nosotros somos rechazados, hermano. Hay personas que han sido llamadas al pastorado y la iglesia donde va a pastorear, no. Esos muchachos tan jóvenes, tan inexpertos. Algunos dijeron alguna vez, nos pesa haberlos traído de pastores. Son tan inexpertos. Tremendo. Pero ¿quién es el que escoge y quién es el que pone? Dios. Gloria a Dios. Y así sean jóvenes inexpertos, Dios los capacita. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, tuvo miedo porque todavía no era el tiempo. Y él era tipo del Señor Jesús, o es tipo del Señor Jesús, porque Moisés fue sacerdote, profeta y juez, o rey. Y eso es el Señor Jesús, sacerdote, profeta, juez, rey. Él no estaba preparado como él creía. No era el tiempo como él lo había pensado. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Él creyó que ya era el tiempo y que ya estaba preparado y mató al egipcio y luego fue a hacer una conciliación entre dos hebreos. Pero cuando se dio cuenta de que había sido descubierto, le dio miedo y salió corriendo. Hay personas que saben que tienen un llamado en su interior, lo saben. Han intentado, pero de pronto sucede algo, hay un rechazo, hay un fracaso. Se burlaron porque esa primera vez que cantó no cantó bonito. Se salió el gallo. Y comenzaron a burlarse. Ay, hermano, le voy a regalar una libita de maíz. Y se avergonzaron y dijeron, entonces no vuelvo a cantar nunca más. Hay que tener cuidado con eso, hermano, con esos comentarios. Uy, hermano, esa predicación fue como flash. Eso duró 5 minutos. El hermano bien asustado. Para decirle que no. Predicación no, eso no duró fue nada. Hay que tener cuidado, no estamos para pelearnos, para matarnos entre nosotros, para matarnos los ministerios los unos a los otros, no. Estamos para edificarnos, amén. Para edificarnos, para animarnos, para decirle, uy hermano, gloria a Dios. La próxima vez lo va a hacer mejor porque Dios lo va a ayudar, Dios lo está capacitando. Bendito sea el nombre de Dios, qué bueno que se animó, qué bueno. La próxima vez no le van a tirar la puerta, la próxima vez va a haber una persona que sí le va a recibir la palabra. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo que hay que decir. Él no estaba preparado como él pensó. Dice la palabra que Moisés fue el hombre que más manso que había en la tierra, ¿cierto? Pero en estos momentos, como no estaba preparado, él no mostró mansedumbre. Mostró rabia, mostró ira, mató al egipcio. Salió corriendo, le dio miedo. Pero era un hombre que había algo en su interior que no toleraba las injusticias. Verso 16. Dice que cuando se fue para Madián era, ese territorio era de un descendiente de Abraham, de uno de los hijos de Abraham. 16. Se sentó junto a un pozo y 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas a dar a beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores, los otros pastores varones, vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Él no toleraba la injusticia y él vio que estos varones, por ser ellas mujeres, se aprovecharon, viendo que quizás ellas estaban de primera, habían llegado de primero al pozo para darle de beber a las ovejas, pero como ellos eran los hombres, entonces las sacaron corriendo, y él vio eso y dijo, no, yo no lo voy a permitir.
y fue y las defendió. Él solo se enfrentó a todos esos pastores que habían allí. Y era un varón que había sido adiestrado, tenía técnicas de combate y los venció, y tuvieron que dejar que las mujeres le dieran de primero de beber a las ovejas. Porque él no toleraba la injusticia. Y vemos que Moisés no era un machista, como si eran aquellos pastores. Hay veces se ve el machismo en el evangelio, pero no así con nosotros, porque Dios no hace diferencia, ¿cierto? Dios no hace diferencia, Dios no hace acepción de personas. Empezó diciéndolo en esta mañana la coordinación, no hace acepción de personas. Madián entonces era un descendiente de Abraham, ¿cierto? Que era, fue hijo de la tercera mujer de Abraham. Abraham tuvo a Sara, ¿cierto? Luego también estuvo con su esclava Agar, pero después tuvo otra mujer que se llamaba Sétura. Y este territorio, Madián fue hijo de Sétura. Y allí vivía estas 7 mujeres, ¿cierto? Con su padre Reuel, que también se llama Jetro, que después vino a ser el suegro de Moisés, que él se casó con una de las hijas de él. Bendito sea el nombre de Dios. Y él, aunque se veía como un egipcio, él sabía que no era un egipcio de corazón. Mira lo que dice el versículo 19. Ella le respondieron, dice que ella volvió a su padre y le contaron. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Un caballero. Sacó el agua, no solamente ahuyentó a esos pastores, sino que sacó el agua y le dio de beber a las ovejas. Y este varón lo mandó llamar y él consiguió, estuvo de acuerdo en quedarse allí. Luego le dio una hija para que se casara con él y tuvo hijos allí. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Él tenía ese llamado a ser defensor de la justicia, de los minusválidos, de las personas que no tenían cómo defenderse. Y fue capacitado y adiestrado y podía hacerlo. Pero luego Dios comenzó a darle allí, en ese territorio, la preparación para el ministerio. ¿Dónde lo preparó? No en Egipto, allá en el desierto, allá en Madián, en esas tierras desérticas. Ellos eran nómadas, andaban de un lugar para otro. Bendito sea el nombre de Dios. Y allá pasó otros 40 años siendo preparado por Dios. Versículo 20. Dijo, ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre, llamadle para que coma. Bueno, dice que se casó y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra. Soy un forastero. No era de allá, tampoco pertenecía a Egipto. Era un forastero. Estaba esperando un tiempo. Él sabía que iba a llegar un tiempo donde iba a mostrar su identidad y hacer lo que Dios le había predestinado para que hiciera. Pero en el desierto, la capacitación que recibió es que aprendió a ser pastor. Porque en Egipto aprendió a ser un guerrero, aprendió a ser un hombre intelectual, aprendió ciencias. Pero en el desierto tuvo que olvidarse de muchas cosas y aprender a ser pastor, a lidiar con ovejas, a saber que hay ovejitas cercas, a saber que hay ovejitas que hay que llevarlas en brazos porque se enferman. Muchas cosas aprendió. Muchas cosas aprendemos en el pastorado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios determinó el tiempo para libertar a Israel. Versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días, 40 años,
Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Mire lo que estaba sucediendo mientras tanto. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que Dios se haya olvidado, es que dice que en ese momento, cuando la servidumbre se aumentó, entonces es que ellos comenzaron a clamar. Mucha gente se acomoda en Egipto. Mucha gente haya comodidad en Egipto, haya cabida en Egipto y se sienten conformes en Egipto. Así como Lot, el sobrino de Abraham, ¿cierto? Se acomodó allá en la tierra de pecado, en la tierra de la inmundicia. ¿Por qué? Porque allá le iba bien económicamente. En Sodoma, en Gomorra. Así este pueblo estaba acomodado en Egipto, tenía, ¿cierto? Por eso cuando salieron dijo, ay, nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos del tiempo bueno que pasaron en Egipto. Pero ese tiempo bueno se les acabó. Y se les acabó porque había un propósito de parte de Dios. Hay momentos en la vida que las cosas comienzan a tornarse en difíciles. Y es porque hay un propósito de Dios, de que el pueblo se despierte, de que el pueblo comience a clamar, de que el pueblo comience a buscar el propósito de Dios. Cuando las cosas comiencen a ponerse en difíciles, piense qué plan, qué propósito tiene Dios. Y el propósito era que Dios ya los quería sacar de allí, a una tierra mejor. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y mucho mejores. Y Dios los miró, Dios los reconoció, Dios se acordó de ellos. Dios no se olvida de la palabra, Dios no se olvida de sus promesas. Dios nunca se olvida de lo que te ha prometido. No se olvida del pacto, no se olvida. Los que nos olvidamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero cuando ellos se acordaron, comenzaron a clamar, comenzaron a orar, comenzaron a pedirle a Dios, Señor, somos tu pueblo, somos el pueblo que nos sacaste, somos el pueblo redimido, somos ese pueblo escogido. Entonces Dios dio, porque Dios mira el gemido. Cuando Ismael estaba allí y gimió, Dios oyó y tuvo misericordia y abrió una fuente. Dios oye el gemido. Tenemos que clamar, tenemos que gemir por nuestra liberación. Amén. La nuestra y la de los nuestros. Gloria a Dios. Dios a Moisés no le permitió tener heredad allá en Madián porque Dios tenía un propósito. Versículo 1 del 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. No eran suyas, eran del suegro. Todo el tiempo trabajando, pero no tenía nada. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se estableciera allí, que se acomodara allí. Hay circunstancias en las cuales el cristiano se acomoda y Dios tiene que desacomodarlo, como a los pueblos que estaban allí en Egipto. Pero a él no le permitió, para que supiera que su vida no iba a terminar ahí. Para que supiera que su propósito no era que obtuviera tierras allí, se quedara muy conforme allí. Y las llevó por el desierto hasta Horeb, el monte de Dios. Este Horeb es el mismo monte Sinaí. Y fue llevándolas hasta allá, pastoreándolas. Gloria a Dios. Y allí sucedió algo. Hubo una teofanía, una aparición de Dios. Se apareció el ángel de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 2 del 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vio algo, tuvo una visión. Y fue inquietado. La curiosidad lo inquietó a que mirara por qué esa zarza, que era un arbusto que muy fácilmente se quemaba,
estaba prendido y nada que se terminaba de quemar. ¿Quién estaba allí en medio de eso? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una preencarnación, una prehumanización del Señor Jesús. O sea, Dios mismo estaba revelándosele a Moisés. Dice el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Algo sobrenatural pasó. Y él dijo: esto no es normal, yo tengo que saber qué está pasando allí. Dios coloque de esa misma manera esa inquietud en el corazón de todo su pueblo. Dice: yo tengo que saber qué es la unción, yo tengo que saber qué es el poder de Dios, yo tengo que saber qué es el hablar en lengua, yo tengo que saber qué se siente orar por los enfermos y que sean sanos. Dios coloque esa curiosidad, Dios coloque ese anhelo. Y ahí tuvo lugar el llamamiento de Moisés. Gloria a Dios. El versículo 4 en adelante dice que cuando él iba, Dios lo llamó y él respondió: heme aquí. No fue como Samuel, que dijo, fue al sacerdote: ¿para qué me llaman? No, él sabía que esa voz era la voz de Dios, porque a él le habían enseñado que Dios hablaba. A él le habían enseñado que él tenía un llamado de Dios, que había un propósito de Dios. Así que si usted instruye bien a su niño, cuando Dios lo llame, él no se va a hacer el que va a entender. Es que Dios me está llamando, ya llegó el momento. Ya llegó el momento de dejar esto, ya llegó el momento de que me dedique a lo de Dios. Pero hay que instruirlo, pero hay que enseñarle. Y él se le reveló y le dijo que tenía un propósito para él, que libertara a su pueblo, que los había escuchado. Versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le declaró su propósito. Él ya lo sabía. En su interior él ya lo sabía. Pero él no conocía el tiempo y por eso trató de adelantarse 40 años antes. Pero ahora que Dios se lo estaba diciendo, él debía entender que ahora sí ha llegado el momento. Iglesia, ha llegado el momento de que usted le sirva al Señor. Joven, ha llegado el momento de que usted le sirva al Señor. Si usted pensaba que no había llegado el tiempo, le estoy diciendo, llegó el tiempo. Dígale que tiene a su lado: llegó el tiempo, hermano. Llegó el tiempo. Conságrese para que le sirva al Señor. Conságrese, amado, amada, para que le sirva al Señor, porque llegó el tiempo. Algo muy bonito que veo en la palabra: Moisés fue un hombre muy humilde, muy sencillo. Él escribió el libro acerca del llamado que Dios le hizo, su biografía y todo, pero omitió muchas cosas que no eran importantes, porque él no quería darse vanagloria, no quería darse fama a sí mismo. Escribió lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera y no más. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 35, hay algo muy importante allí que dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? O sea que ese rechazo de ese varón fue en representación de todo el pueblo. Y lo hizo un solo hombre, pero todo el pueblo tenía ese mismo concepto. ¿Quién te ha puesto por juez y gobernante? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Gloria a Dios. No importa si alguien lo ha rechazado, no importa si alguien le ha dicho que usted no sirve, no importa si alguien del mismo pueblo, porque a él lo rechazó gente del mismo pueblo, no importa si de la misma familia, le dicen: usted no sirve para eso. No importa, porque a ese mismo que rechazaron, a ese mismo escogió Dios. A usted mismo que lo han rechazado, a usted mismo lo va a usar el Señor. Gloria a Dios.
y lo podemos decir, mi esposo y yo por experiencia, nos rechazaron por inexpertos, por jóvenes, porque se cometían errores como humanos. A mí me lo enseñó el Señor desde muy niño en el Evangelio. Puede ser el hombre de Dios o la mujer de Dios que sea, son humanos y cometen errores. Moisés no se libró de cometer errores. Abraham, mire, Abraham, el hombre, el padre de la fe, el padre, nuestro padre en la fe, cometió errores. Entonces, no tenemos que idolatrar a los siervos de Dios. Tenemos que imitar su fe, dice la palabra. Pero que cometen errores, cometen errores. Así que no piense que usted tiene que ser perfecto para poderle servir al Señor. No, usted simplemente tiene que caminar en el camino de la perfección, y dice la palabra en un salmo, este me servirá. Nos estamos dejando moldear por el Señor, sí, pero podemos seguir cometiendo errores porque seguimos en este cuerpo de carne, seguimos siendo humanos. Gloria a Dios. Así que eso no sea el impedimento suyo. Él decía, no, es que no sé hablar, Señor, ¿cómo voy a ir a hablar allá si yo como que me enredo, como que tartamudeo, yo no sé ni... No. Mande a otro que yo no sirvo para eso. No, Señor, no. Ese es el problema, vea, su hermano habla por usted. Tranquilito que Dios le apareja todo. No se preocupe que Dios se encarga de aparejarle todo. Dígale que tiene a su lado. No se preocupe que Dios se encarga de aparejarle todo para que le sirva. No ponga excusa, hermano. Gloria a Dios, a su nombre, con Jesucristo. Bueno, Carlos, Dios se encarga de aparejarle todo. Daniel, Dios se encarga de aparejarle todo. Tranquilo, no se preocupe por eso. No pierda el deseo de servirle al Señor. No pierda ese deseo. ¿Por qué, hermano? Porque no es quien yo sea realmente. Eso no importa. No es quien yo sea, es quien está conmigo. No es quien tú seas, es quien está contigo. Dígaselo al que tiene a su lado, no es quien tú seas, es quien está contigo. Porque yo sin Dios no soy nadie. Pero Dios conmigo, ¡ay! Tremendo. Somos un ejército poderoso. Gloria a Dios. Versículos 12, 11 y 12 del capítulo 3. Dice la palabra, en aquellos días, entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Oiga, se estaba haciendo el de las gafas, ¿cierto? Porque él sí sabía quién era. Ya su mamá se lo había dicho desde niño y eso no se le había olvidado. Lo que pasa es que 40 años alejado del propósito de Dios, alejado del plan de Dios, ya el hombre como que se había hecho la idea. Pero no entendió que no tenía heredad, era porque Dios no se había olvidado de que tenía que cumplir su propósito. O sea, Moisés ya tenía 80 años. 40 que pasó en Egipto y 40 en el desierto, 80 años. A esa edad lo llamó el Señor. Así que si hay alguien de 80 años, no diga, ay, ya no. Usted sí, hermano. Sí, hermana Teresa, sí. Sí puede. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién es? El escogido de Dios. ¿Quién es? La persona que Dios le permitió conocer cómo se manejaba Egipto, cómo hablaban los egipcios, cómo hablar con los egipcios. Era él. Así mismo escogió Dios a Pablo, ¿cierto? Porque Pablo sabía cómo hablar a aquellas personas. Bendito sea el nombre de Dios. Me recuerda esa palabra que vimos en estos días donde Zacarías dijo, ¿cierto? Ay, le dijo al ángel Gabriel, ay, pero es que yo soy viejo ya.
Y el ángel que le dijo, pero yo soy Gabriel, que te estoy trayendo un mensaje de Dios. Así usted sea viejo, no importa. Dios le está mandando a decir que va a tener un hijo y que su hijo se va a llamar Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí, el mismo ángel de Dios, el mismo Señor Jesucristo, le está diciendo, ve y saca a mi pueblo. Y él dice, no, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Realmente no somos nadie. El importante y el grande es Dios. Pero no es quien seamos nosotros, es quien está con nosotros. Es quien es el Dios que está con nosotros. Versículo 12, y él le respondió, ve. Ay, pobrecito. ¿Verdad? Usted no, ya hasta se le olvidó pelear. Le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo, serviréis sobre este monte. Aquí en el monte Sinaí. Aquí mismo se le volvió a revelar Dios al pueblo. Una señal que él no iba a ver inmediatamente. Por eso Moisés decía, ay, pero no, pues ya que cuando vaya y vuelva, yo qué seguridad voy a tener si voy a volver. Y ahí fue donde en el capítulo 4, no, pero es que Señor, y entonces comenzó el Señor, meta la mano, sáquela, toda leprosa, vuelva y métela, sáquela, limpia. Coja la vara, tírela, agárrela de la cola, listo, se convirtió en vara otra vez. Ya pues, diga Dios es muy paciente, hermano. ¿Cuánta paciencia le ha tenido el Señor a usted en el llamado que le ha hecho y usted está todavía haciéndose el de las gafitas? Es que como que no es conmigo. Esa es para el hermano. Esa es para la hermana. Es que ella está joven, ella tiene fuerza. Y la Biblia dice, ¡oh! Jóvenes, que tenéis fuerza y que habéis vencido al maligno. Entonces es para ellos. No, Señor, él tenía 80 años. Para usted, hermana Clara. Para usted, hermano Jairo. ¿Ustedes saben qué ministerio les tiene Dios? Si no, hoy el Señor les recuerda. Amén. Y no es tarde. Déjeme decirle de parte de Dios, no es tarde. Hermana Yamile y hermano Luis, no es tarde. Ustedes saben el ministerio que Dios les tiene. Así que no pongan excusas, porque no son válidas delante del Señor. Hubo otro varón que puso unas excusas. Jueces 6:14. Se llamaba Gedeón. Dice, Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tremendo. Mire, ¿y qué dijo él? Ay, Señor mío, el susto que pegó Gedeón. ¿Cómo así? ¿Cómo que yo voy a salvar a Israel? Era lo mismo que le estaba diciendo a Moisés. ¿Cómo que yo voy a salvar a Israel? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué mundo, en qué cabeza cabe eso? Mi familia es pobre. Oiga, ¿yo con qué voy a contratar un ejército? ¿Con qué voy a comprar armas? Si somos pobres. Y yo soy el menor de la casa de mi padre, yo soy el de menos. El de menos soy yo, porque yo soy el más. Y Dios llama a esos que son de menos. Si usted se ha creído el de menos, déjeme decirle, Dios llama a los que son de menos. Porque David era el menor, era el de menos. Y llega el papá y presenta a todos los hijos. Mira este, mira este. Y cuando lo vio Samuel dijo, uy, ese corpulento, ese tiene que ser el varón de Dios. Dios, no mire su parecer, porque yo lo deseo. Y cuando llegó el jovencito ahí, caribonito, peladito ese, le dijo, ese es, Dios escoge el de menos. Daniel, Dios escoge el de menos.
Dios escoge el de menos. Y él decía, yo soy el menor, el de menos. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. No es que seamos el de menos, es que si el Dios Todopoderoso está con nosotros, se cumple el propósito, se hace realidad. Él quita los obstáculos, Él vence cualquier ejército faraónico. Con tal de que nos dispongamos y digamos, heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirlo? Hágalo de corazón. No lo hagáis para aparentar. Diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor le dijo, ¿qué le dijo a Gedeón? Ve con esta tu fuerza. Mira, Gedeón no le dijo, espérate, te voy a capacitar, te voy a llevar a otro pueblo donde te enseñen a pelear y aprendas técnicas de combate, a usar la espada, a usar la jabalina, la flecha y el arco. Dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué tienes? ¿Tienes fuerza? Y tenía que tener fuerza porque, ¿sabe qué hacía? Recogía la cosecha y se la echaba al hombro y por allá en la cueva para esconderla para que no se la robaran. Porque se le robaban las cosechas. Entonces tenía fuercita. Le dijo, vaya con su fuerza. No necesita más. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel. La fuerza y el Espíritu Santo, obviamente. La presencia de Dios. Le dice, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? ¿A alguien le estará diciendo esta mañana al Señor, ¿no te he enviado yo? Hermana Elena, ¿no te he enviado yo? ¿No te he puesto yo? ¿Acaso el que la ha llamado no es Dios? María Paula, ¿el que te ha llamado no es Dios? ¿Acaso es un pastor? ¿Acaso es un predicador? ¿Acaso no es Dios? Y entonces, ¿qué pasa? Si Dios llama, Dios respalda. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho el Señor? Si Él llama, Él respalda. Dios, hay algo muy lindo y es que Dios se revela a sus escogidos. La misión de Moisés no era fácil, tampoco la de Gedeón. Salvar a Israel, toda una nación, de un yugo de esclavitud, no era fácil. Vimos que no fue fácil. Era una gran misión y Dios entiende que le dé miedo al hombre de Dios, que le dé miedo a la mujer de Dios. ¡Va a ser pastor! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Cualquier cosa. Póngame a hacer lo que sea, pastor. Amén, hermano David. Ay, pastor, no, Señor. Por dicho, ahora sí voy a quedar calvo. Los pastores se ponen viejos, uy, eso les ponen pelo blanquito, ligero. No se preocupe, hermano. Le da pena, para eso venden tinta, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿No te envío yo? Dios se revela a sus escogidos. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Vamos terminando. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? Dígame el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les voy a responder? No sé, qué excusa será esa, ¿no? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tremendo. Ese yo soy aparece en el hebreo lo que llamamos el tetragramatón, el nombre de Dios, YHWH. Decían los hebreos el impronunciable, porque no tenía consonante, vocal. ¿Usted cómo va a pronunciar? Decirle a Dios, YHWH. Para ellos era el impronunciable.
No tenía vocales. Entonces, ¿qué hicieron? Hizo un traductor de la Biblia, no sé si fue Casidoro de Reina, que le puso las vocales de Adonai. Entonces, para nosotros quedó Jehová. Pero también se puede traducir como Yahvé o Yahweh. Hay algunos que lo llaman así, Yahweh, Yahvé. No está mal. ¿Cierto? Bendito sea el nombre de Dios. Esa palabra viene de un verbo hebreo que se llama ayat, que significa ser o existir. Yo soy el que soy, yo soy el que existo, yo soy el ser sobrenatural, yo soy ese ser que existo por sí mismo. Él se estaba revelando a Moisés como el único Dios verdadero, porque los demás dioses han sido inventados, han nacido de alguna filosofía o algo, pero él decía, yo soy el que soy, yo soy el que siempre he existido y el que siempre existiré. Así le dirás a los israelitas. Yo soy el que siempre he existido y siempre existiré. Así que no tenga miedo, hermano, del llamado de Dios. Él siempre ha existido. Él llamó a estos hombres en el Antiguo Testamento, en el pasado, y hoy nos está llamando a nosotros. Y siempre va a estar ahí, siempre existirá. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento el gran yo soy se llama el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Él se mostró y se reveló, por eso los judíos lo crucificaron. Porque Jesucristo decía, yo soy. Y yo soy solamente podía ser Dios. Y él decía con esa seguridad, yo soy porque Él es Dios. Él fue el que se le reveló a Moisés. Porque la Biblia dice que a Dios Padre nadie le vio jamás. Pero Moisés vio una figura y hablaba con Dios. Entonces, ¿a quién vio? A Jesús, que es la parte visible de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Surge la pregunta ya para terminar. ¿Conoce usted su propósito? ¿Conoces tu propósito en la vida? ¿Para qué naciste? ¿Usted conoce por qué Dios no lo dejó morir en el vientre? ¿Por qué creció? ¿Por qué cuando estuvo niño y joven tuvo accidentes y estuvo en peligro de muerte y no murió? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? De que no haya muerto, de que aún esté con vida, de que se esté congregando, de que esté escuchando esta palabra, los que están viendo allí por el internet. ¿Sabe cuál es el propósito? Pero le hago otra pregunta todavía, como dice mi pastora Carmen, inquisitiva. ¿Cuántas excusas le ha puesto usted al llamado de Dios? Yamil, hermano Luis. ¿Cuántas excusas le ha puesto hasta este tiempo al llamado de Dios? ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, lo ha llamado, y cuántas excusas le ha puesto? David, ¿de qué sabe? Su familia es familia sacerdotal. ¿Cuántas excusas? Mananarli. ¿Cuántas excusas le ha puesto al llamado de Dios? Por eso el tema es un valiente libertador para una generación. Porque esta generación necesita hombres y mujeres que se paren en la brecha y los liberte de los vicios, que liberte esa familia, que liberte esa casa, de los peligros, de la muerte. Pero tiene que ser un valiente que se pare. Tiene que ser un valiente que entienda el llamado de Dios. Dios le dijo, creo que fue, no sé si fue al mismo Gedeón, varón valiente. Varón valiente. ¿Y cuál fue la valentía de Gedeón? No, si yo soy el más pobre y el de menos. Dios no mira lo que es, sino lo que va a hacer. Porque Dios nos mira con los ojos de la fe. Si Dios hubiera visto a Moisés
como él era, pues que vio un hombre cobarde, un hombre que no quería compromiso, un hombre que ya quería dejar su ministerio, su llamado a un lado. Pero Dios ve lo que él tiene en mente, lo que tiene en sus planes. Dios no se pone a mirarnos las excusas que nosotros le damos. Créame. Dios no le miró las excusas a Gedeón, ni le miró las excusas a Jeremías cuando dijo, ay Señor, soy un niño. Él no miró las excusas. Dijo, no diga que soy un niño. Usted va a ir donde yo lo mande y va a hablar lo que yo le diga. Amén. Amén, hermano Yamile. Él no mira las excusas. Así que ese valiente libertador para esta generación, ese es usted. Diga, ese soy yo. Ese soy yo. Usted el que va a libertar a sus hijos. Usted el que va a libertar a su familia. Usted el que va a libertar, aleluya, a esa generación que está allí en su vecindario. Usted es el que lo va a hacer. Porque muchos dicen, Señor, que toda esta gente de por aquí sean salvos. Y el Señor lo tiene ahí, viviendo ahí para que les hable y no, que sean salvos. Señor, salva a mi familia. Y viene el familiar y nunca le dice nada. Ni siquiera Cristo lo ama. Tremendo. Ese valiente libertador para esa generación soy yo. Diga, ese soy yo. Ahora dígale que tiene ese lado, ese es usted también. ¿Por qué, hermano? Porque dice en el versículo 12 del 3, dice, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Por eso usted es ese valiente libertador. Porque el Señor le está diciendo, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo, iglesia. Ve porque yo estaré contigo, hermano Jairo. Ve. Ve por esas almas. Ve por ese pueblo, hermano Carlos. Ve. Ve por ese amigo. Ve por ese compañero de trabajo. Ve por ese compañero de universidad. Ve por ese compañero de colegio. Ve porque yo estaré contigo, Alice. Ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. ¿Acaso no te envío yo? ¿Acaso no te envío yo? Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese llamado. Gracias, Señor Jesús, por mirarme aún con los ojos de la fe como un valiente que puede hacer algo por una generación, que puede hacer algo por una familia, que puede hacer algo por un vecindario, que puede hacer algo, Dios mío, grande, Dios mío, Señor, por una ciudad. Bendito sea tu nombre, por un país, Señor Jesucristo. Bendito Dios, los grandes hombres de Dios, Señor Jesucristo. Todos tuvieron, Señor, en sus inicios, Señor, situaciones, Dios mío. No creyeron, aleluya, no pensaban hasta dónde Dios los iba a llevar. Pero tú das la capacitación, Dios mío, Señor, para que nosotros podamos ejercer ese ministerio. Señor Jesús, ahora decimos, Señor, como dijo aquel hombre, que fue escogido, Señor, aún teniendo labios inmundos y viviendo en un pueblo de labios inmundos, pero cuando Dios dijo, ¿a quién iré? ¿Quién irá? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí. Y hoy nosotros decimos, heme aquí. Hoy la iglesia, Señor, en Medellín dice, heme aquí. El Señor dijo que aquí iban a haber jóvenes. Habían jóvenes que marcarían la diferencia. Así que usted que es un joven que marca la diferencia, diga, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No voy a poner más excusas. No voy a colocar más excusas al llamado. Hermana Yamile, diga, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Para qué me has llamado? Heme aquí. Heme aquí. Los esposos Álvarez Aldana, diga, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Para qué nos has llamado? Heme aquí. Diga Daniel, heme aquí, Señor. Yo tuve una visión. Usted ha tenido una visión.
Usted quizás tuvo un pensamiento y uy, Señor, algún día voy a hacer, algún día yo quisiera hacer. Pues dígalo ahora, heme aquí. Heme aquí, yo quiero ser ese, Dios mío. Yo quiero que cumplas tu propósito. Yo quiero, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ser esa persona, ser ese libertador, ser ese valiente, Dios mío, que se atreva a ir a esos lugares, que se atreva a meterse, Señor, Padre, aún allí mismo, Señor. Aleluya, Señor, a esos lugares donde nadie ha ido, Señor, a predicar tu palabra, a llevar el mensaje, a llevar la esperanza, Dios mío, del evangelio, de las buenas nuevas, Señor, de salvación, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor, heme aquí, dígaselo al Señor, hermano. Dígaselo, heme aquí, Señor Jesucristo, heme aquí. Yo no quiero ser desechado, yo no quiero ser reemplazado, Dios mío. Yo quiero que tú lo hagas conmigo, Padre. Heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Yo iré, Señor. Heme aquí, Señor, me pongo en tus manos. Capacítame para lo que tú quieras. Capacítame, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hazlo, Señor amado. Yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte, bendito Dios. Dígaselo, dígaselo, iglesia, dígaselo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te doy gracias, Señor, por recordarme, Dios mío, Señor. En mí hay un llamado, en mi interior hay un llamado. Yo sé que para algo tú me escogiste. Yo sé en mi interior, Dios mío, como lo sabía Moisés, que hay un plan de Dios para mi vida. Yo sé en mi interior, aleluya, David, usted sabe en su interior que hay un plan de Dios para su vida. Dios le ha dicho, aleluya, Señor, que usted va a ser un sacerdote en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, santo Dios de los cielos, entienda, amado hermano, entienda, amada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que usted tiene un llamado de parte de Dios, y no es a estar ahí sentado calentando esa silla, sino un propósito para rescatar una generación, para rescatar una generación. Aquel que tiene el llamado a servir con los niños, tiene un llamado a preparar una generación. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy, Señor, no ponemos excusas al llamado. Hoy decimos, levante sus manos. Hoy decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cierre sus ojos. Heme aquí, Señor. Cierre sus ojos, levante su mirada. Moisés no miró hacia los lados, miró hacia los lados, pero no miró hacia arriba. Diga, heme aquí, Señor. Heme aquí. Con tus ojos cerrados, por favor, mirando al cielo. Heme aquí. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí, Díselo al Señor. yo iré por aquellos que vagan sin luz. Envíame a mí, yo mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, Viven sin dirección, vagan como ovejas. vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? Llévame
Heme aquí, envíame Acércate a a la zarza. mí. Mira la zarza ardiendo y acércate. Yo iré por Para que escuches el llamado de parte de Dios. aquellos que vagan sin fin. Envíame a mí. Cuántos maestros, cuántos niños esperando que nos levantemos, cuántos jóvenes esperando que hayan allí, Es mucha. cuánta gente. Hay gran necesidad. Perdónanos, Señor. Y pocos obreros al campo Esos van. vecinos, esos familiares, Hoy esos muchos compañeros de se estudio, de universidad. pierden. Muchos se van al infierno. Viven sin Se van a ese lugar de tormento. dirección. Vagan ¿Cuántos se han como perdido porque tú no has ovejas hablado? sin paso. Porque has rehusado el llamado de Dios. Heme aquí. Dígale al Señor, heme aquí. Envíame a Dígaselo de mí. corazón, heme aquí. Levanta tus manos. Dígale al Señor, mírame, mírame, mírame. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Cuántos valientes hay. Yo iré por aquellos Sea valiente en esta hora. que vagan sin ti. No ponga excusas porque no valen delante de Dios. Envíame a mí. Yo iré. Yo iré por aquellos Que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga a los que se conectaron. Dios los bendiga grande y poderoso.